Esto era lo que contaba el doctor Adrián Tenca en la jornada de ayer cuando asumía el cargo en la misma fiscalía. Van a cambiar las estrategias, como decíamos hoy temprano en la mañana. Ahora buscarán la inimputabilidad justamente de Farré. Pero hay que tener en cuenta algo. Designó el doctor Tenca a un perito psiquiátrico, o un perito psiquiatra, y estamos hablando del doctor Enrique de Rosa. Enrique de Rosa aquí en la mañana, el lunes, habló sobre el tema y fue muy contundente, ¿no? Así es. Había dicho que las pericias en este caso serán determinantes, pericias en el lugar, y ya nos vamos a meter de lleno con eso porque hay un especialista aquí en nuestros estudios, pero también las pericias psiquiátricas. Recordemos, su abogado anterior, el doctor Álvarez, había incluso hablado de la medicación que Farré estaba tomando y que había dejado de tomar hace unos días, de ciertas cuestiones que tenían que ver con lo psiquiátrico, con lo psicológico y que podrían haber afectado, incluso desde el momento en que se intentaba hablar de emoción violenta. Vamos a compartir lo que decía de Rosa aquí en nuestros estudios, refiriéndose justamente al crimen de Claudia Schiffer. Hay un antecedente que se sabía de la Oficina de Violencia Doméstica, en el cual había sido aprisionada, había sido contenida. ¿Por qué se levanta la restricción? Por un común acuerdo, por una concesión de ella para no dañar su buen nombre y lograr un cierto tipo de acuerdo, porque estaba muy preocupado de lo que podía implicar esto a nivel empresarial. Pero que el grado de peligrosidad existía, y ese concepto de peligrosidad en el área forense es elemental, existía, y quizás evidentemente fue subvalorado, fue banalizado en alguna medida, y las consecuencias son estas. La gran confusión es mezclar la comprensión clínica, psicológica y demás. Hay muchas veces que se citan a psicólogos, a psiquiatras clínicos en áreas forenses. El área forense es totalmente diferente y tiene que ver si una persona... Hay dos elementos legales en el Código argentino que son: si es inimputable, artículo 34, inciso 1, o si esa persona padece de emoción violenta, artículo 81. ¿Qué significa? Si es inimputable, si al momento de los hechos pudo comprender o dirigir, no si tiene excusatorios. Si yo voy y discuto con vos, tomo algo de acá, a mano, a mano, y pego una puñalada, en una de esas alguien dice, hubo un factor que le hizo temer, imaginar o alucinar que iba a ser atacado y actuó de esa manera. Eso podría entrar en un fenómeno mental transitorio. Ahora, si yo voy, me levanto, busco algo allá y vuelvo, y me encerrás acá en una habitación del canal, ¿no? Cambia totalmente. El punto es en qué momento para ese sujeto su propia integridad psíquica está comprometida. Si para ese sujeto que viene en caída laboral, que se siente menguado en su poder, es una persona que frente a una relación con la mujer se siente desvalorizado, que él... todas esas cosas... Vamos a suponer, está bien lo que usted dice, que todo eso sea cierto. ¿Le cambia el hecho? No. Bueno, contundente la respuesta, ¿no? Sí. De Rosa, justamente hablando de cómo todos estos factores podían afectar, sí, por supuesto, pero la importancia que podían llegar a tener o no en el caso de una eventual pena, ¿no? Lo complicado de decir esto es que ahora lo va a tener que sustentar, digamos, defenderlo, prácticamente con algunos temas, algunas definiciones contrarias a lo que dijo aquí el doctor de Rosa. Si bien es cierto que lo que está en el expediente existe, otra cosa no en el mundo para muchos de los juristas. Bueno, estamos con el licenciado Walter Gorbach. ¿Cómo le va, licenciado? Buen día, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? A ver, para usted, ¿fue planificado esto? ¿Buscó el momento apropiado para matar a su mujer? Bueno, yo me voy a circunscribir al ámbito criminalístico fundamentalmente, y de ahí aparentemente surgen algunos indicios o algunas revelaciones que justamente quizás indicarían una planificación previa, es decir, por los trascendidos y por otras informaciones que uno ha tenido acceso en cuanto a, por ejemplo, la lesionología de la víctima, en la cual se han sucedido numerosas lesiones cortantes en su cuerpo, en ambos flancos, y con, digamos, el degüello final, hace, digamos, presuponer una planificación por la ubicación, digamos, de estas heridas, por los elementos utilizados, las armas blancas, y por, digamos, esta mecánica tan rápida que ha sucedido en estos 8 minutos que se dicen desde la llegada del señor, del imputado, al country hasta la comisión, digamos, del hecho. Me impacta que usted relacione justamente, bueno, la profundidad de los cortes, ¿no? O lo grave
los cortes o la cantidad de puñaladas, justamente con la planificación, porque generalmente hablamos de esto, Corbac, hablamos de una emoción violenta, ¿no? En el momento de una persona que es apuñalada 113 veces, por ejemplo, como el caso de Carolina Ló, y sin embargo usted esto lo relaciona con la planificación, con la premeditación. Y bueno, porque uno por la experiencia va viendo que en realidad el victimario lo que primero trata de hacer es causarle un sufrimiento a la víctima con diferentes heridas o lesionología hasta asegurarse la muerte, digamos, en este caso por el degüello. Es decir, acá un punto quizás trascendental va a ser, que estoy seguro que la Fiscalía seguramente lo va a ordenar, es establecer la cronosecuencia de las heridas, es decir, cuáles fueron las heridas vitales, cuáles no en el cuerpo, y justamente en esa secuencia verificar qué grado de incapacitación quería darle el victimario a la víctima hasta finalmente ultimarla con la muerte. Una cosa es saber, porque muchos se preguntan, nos preguntamos todos nosotros también, es decir, él sacó de la cocina y dicen no estuvieron en la cocina juntos por lo menos, él sí haciéndole un té a la madre cuando llegaron, antes de que llegara Jaffer, su mujer, y después sí, devino todo esto, se quedaron solos y demás. El hecho de, primero la atacó por la espalda y después degollarla, como dice usted, ¿es un signo para usted también? Porque degollar a una persona y sobre todo a una expareja pocas veces se ve, sí apuñalamientos directos, ¿no? Sí, por supuesto. Yo, digamos, por lo que veo de esa mecánica, primero quiso entablar el factor sorpresa, es decir, que la víctima no se percate de ese primer ataque que le estaría propinando el imputado. Y después es un corte muy certero el del degüello. Digamos, para el común de la gente, a ver, queda poco prolijo que lo diga, pero no es fácil degollar a una persona. Y, digamos, tiene que estar en cierta manera incapacitada para que se ejecute ese tipo de corte o ese tipo de maniobra. Que era lo que aparentemente... Indefensa, digamos. Indefensa. Es lo que aparentemente yo veo desde el estudio criminalístico. Y por otro lado, el arma blanca utilizada es un arma blanca de gran porte, digamos, en la cual es difícil disimular en las vestimentas, es decir, si se la trasladó de un ambiente a otro sin que se percate. No era un cuchillo común y además era muy filoso, ¿no? Por supuesto. Si él hubiera tenido este cuchillo escondido en las ropas, digamos, presenta algún tipo de dificultad, no parece algo tan simple. Pero, por ejemplo, en un primer momento hablábamos de la cocina, ¿no? Y de este paso previo por la cocina y el momento de tomar los cuchillos, que indicaban que podía haber una reacción del momento. Ahora, si los cuchillos evidentemente estaban ya en otro lugar, o en su cuerpo, ¿no? Con la dificultad que esto presenta. Este es un condimento fundamental, lo hablábamos el día de ayer para evaluar la premeditación. Sí, sí, por supuesto. Evidentemente estarían ocultando algún elemento atípico en otro ambiente, que no es en este caso el de la cocina, donde también por la inspección ocular realizada, aparentemente se comprobó de que estas armas blancas estaban en un taco, en un dispositivo, digamos, en donde se guardan justamente esta clase de cuchillos. Sí, una cuchillera, digamos, ¿no? Que eran justamente coherentes al juego de cuchillos que faltaban. Que esto también es otro dato, es decir, es un elemento que estaba en el lugar y que fue aparentemente ocultado en otro ambiente. Han circulado en las redes algunas fotografías del cuerpo de esta mujer. ¿Le dice algo la imagen que ha visto usted? No vamos a contarla por obvias razones, pero digamos, ¿le dice algo esa imagen ahí en el lugar, en ese vestidor? Bueno, sí, nos habla de, digamos, la mecánica rápida y certera de que... En un espacio reducido. En un espacio reducido en donde, por supuesto, la víctima no tuvo ni siquiera poca chance de defensa, más allá que tenía heridas defensivas, es decir, pero bueno, ante el elemento agresor y la contundencia física del imputado, obviamente la víctima no tenía mucho más por hacer, digamos. Y bueno, a raíz de esto, yo por lo que veo, acá la causa va a girar en realidad por dos tipos de pericias. Una es la psiquiátrica, la cual es una pericia que a veces se discute mucho, se habla mucho, es decir, en el sentido de que en realidad hay que establecer las condiciones psíquicas de la persona, no hoy, al momento de ejecutarle el test hoy, claro, en tribunales o en la unidad penitenciaria, sino al momento del hecho, que es algo muy complejo, digamos, de verificar. Pero por otro lado, la cuestión criminalística.
el desplazamiento de los ambientes, la disposición del tejido hemático, la cantidad de sangre que ha habido en el lugar, la profundidad de las heridas, la extensión de las heridas, la forma de empuñar las armas blancas, todo eso hacen al estudio criminalístico para ubicar a la persona si realmente estaba obnubilada o fuera de sus cabales o realmente estaba a ciencia cierta sabiendo qué era lo que estaba ejecutando. Lo que pasa es que, claro, bueno, todas estas características de las que usted nos habla son propias de la disciplina, ¿no?, que ustedes manejan, pero la verdad que, como decía Javier, cuando uno ve las fotos de lo que sucedió en ese vestidor, todo parece ser absolutamente extremo, ¿sí?, de una brutalidad absoluta, sin entrar en detalles, como decíamos. La verdad es que, de manera preliminar, sin entender nada, ¿no?, de criminalística, esa escena demuestra lo más extremo que podemos imaginar, ¿no? No pasó más porque había gente golpeando la ventana. Esa es la sensación. Lo más extremo, un ataque directo, es decir, los elementos circundantes no estaban, digamos, en cierta manera desordenados, es decir, la persona, el victimario, aparentemente se dirigió directamente a la víctima para ejecutar la agresión y con otros condimentos previos de denuncias anteriores de violencia de género y demás que han sucedido, que eso también es un factor a evaluar dentro de todo el contexto, por supuesto, judicial. Bueno, él había tenido una restricción de acercamiento debido a una denuncia, nosotros lo mostramos inclusive aquí también, en donde en una situación frente a los hijos, él la tira al suelo, le pone la rodilla en la cara, todo por una discusión que ya venía desde hace mucho. Es más, ella decía que desde hacía 10 años venía sufriendo o padeciendo de alguna manera agresiones por parte de él, ¿no es cierto? Esto también es una especie de perfil de esta persona. Está bien, con el diario del lunes todos sabemos, pero digamos, ¿se podían haber juntado ellos, estar solos en ese lugar? Que ayer se lo preguntábamos a los abogados también civiles. Y honestamente, desde mi parecer y por mi experiencia en casos similares o análogos, realmente era un factor muy potencial de riesgo, no es lo indicado, lo adecuado. En realidad, para cualquier tipo de situación de violencia de género, entre una pareja en donde ya se está por disolver, por más que no haya habido incluso condimentos de agresión, lo recomendable es que nunca estén a solas o que estén en algún ámbito, digamos, en el cual no hay otro cuidado, es decir, un ámbito de un tribunal, de un lugar de mediación o una dependencia policial, porque a veces hay detonantes y hay discusiones y bueno, y a veces los resultados no son los queridos y que pueden ser evitables. Eso es lo peor de todo. Lo que pasa es que en este caso usted hablaba justamente de lo que deja y lo que muestra esa escena, ¿no? Y de también los estudios psiquiátricos que habrá que realizar y cómo estaba este hombre al momento de cometer el homicidio. Lo que pasa es que esto, y no lo digo yo, en realidad lo dijo la investigación que se realizó hasta el momento, habló de un peligro leve, ¿sí? Habló de un peligro que no era tal, de una situación de violencia que había sido en la rodilla, en el cuello de esta mujer, delante de los chicos, pero que no había incluido golpes, por ejemplo, ni golpizas reiteradas, ni brutales golpizas. Entonces ellos consideraron, reitero, no lo digo yo porque no me parece leve, pero que el peligro era leve. De ese peligro leve se termina en una escena de crimen terrible, de las peores. ¿Qué tan frecuente es esto, que pase esto? Encontrar una escena así y mirar para atrás y decir, bueno, no, nadie se dio cuenta que esto podía pasar. Y hay ocasiones, honestamente, que quizás no se puede percibir el potencial peligro y no se puede predecir un desenlace. Yo humildemente ahora me paro desde el ciudadano común, viendo los antecedentes y las cuestiones anteriores de violencia que ha sucedido ahí en la pareja. Realmente era un factor extremadamente probable de que el desenlace no iba a ser un desenlace muy querido. Ya había una restricción de exclusión, digamos, un antecedente previo, es decir, judicializado, un conflicto. La víctima con bastante anterioridad había consultado aparentemente a otros profesionales sobre esta problemática y en su momento no había ejecutado una denuncia, que es lo que ocurre típicamente en estos casos. Siempre a veces la pareja dice, bueno, quizás no es tan así, me prometió cambiar o las cosas van a mejorar. Y la verdad que se
vive, digamos, en un núcleo social en donde hoy por hoy cualquier situación, aunque sea mínima de violencia entre las personas, tiene que ser denunciada y asistida por profesionales para tratar de evitar estas situaciones. La cantidad de puñaladas que se inflige en este caso a la víctima, estamos hablando de Claudia Schaffer, hablan las claras, si bien está mal decirlo, pero es la única manera que se entienda, estamos hablando de cuando se dice crimen pasional, estamos hablando de otra cuestión ahora, ¿no? Es decir, un crimen pasional. Por la forma, ¿ustedes lo interpretan así como criminalistas? Es decir, la cantidad de puñaladas más allá del cuello, ¿no es cierto? Es decir, de cortarle el cuello a la víctima. No, en realidad lo que fundamentalmente, Javier, hacemos es un estudio de la localización, primero, de todas las lesiones que presentó la víctima. En esta localización verificar cuáles son las lesiones vitales y cuáles son lesiones post-mortem. Esto es un dato muy importante porque a veces han habido casos en donde la primera o segunda puñalada fue la mortal y después hubieron varias otras que ya el cuerpo estaba sin vida y la persona seguía respondiendo a ese impulso. Bueno, acá la pericia preliminar lo que dice es que después de haberle cortado el cuello, la mujer muere y él la sigue apuñalando. Bueno, eso después hay que evaluar justamente qué cantidad de lesiones previas a esta herida del cuello ha tenido y cuáles fueron posteriores. Pero en realidad nos verificamos también en la profundidad. La profundidad de la herida habla, digamos, en cierta manera de la magnitud de conciencia o de intencionalidad también que está ejecutando el victimario y también con qué tipo de elemento está agrediendo. Porque una cosa es agarrar lo que uno tiene a mano y en un estado de emoción violenta o de obnubilación ejecutar una agresión, y otra cosa es quizás tener otro tipo de arma blanca de cierta contundencia, quizás escondida o ocultada, en donde ya preliminarmente está predisponiendo ese tipo de acción. Bueno, en este caso, sin lugar a dudas, fue fundamental, ¿no? El arma blanca que utilizó. Con cualquier otro cuchillo, entiendo yo, usted me corregirá si no es así, no hubiera podido provocarse la cantidad de heridas y con la contundencia que con la que este hombre sí pudo hacerlo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, el arma blanca utilizada es un arma muy, digamos, riesgosa. Muy riesgosa, si se quiere, obviamente para la salud, y el tipo de cuchillo utilizado obviamente le da una potencialidad y una eficacia al ataque en donde limita cualquier elemento defensivo. Porque usted decía, no es fácil por una cuestión de fuerzas, por una mujer que intenta defenderse, ¿no? No es tan simple, pero en este caso, bueno, yo entiendo que por el arma utilizada fue lo que facilitó aún más que las heridas sean tan profundas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, va a ser muy importante e interesante, si es que también se ordene con posterioridad, la reconstrucción en el lugar. La reconstrucción y ver estos movimientos de los ambientes más allá de la inspección ocular, que yo creo que desde el punto de vista criminalístico me parece que ahí va a estar en cierta forma la, digamos, clarificación de la mecánica. Lo que pasa, Walter, que en este caso yo pensaba lo mismo y pensaba preguntarle, porque siempre los lugares elegidos hablan de ese crimen, ¿no? El lugar de la casa que se elige, tal vez no son casuales y tienen una razón y seguramente ustedes la estudiarán, pero en este caso el vestidor, porque ella iba sola al vestidor. En este caso está claro que tal vez no fue una elección, sino que era el lugar a donde se sabía que ella iba a ir. Que iba a ir porque, claro, lo que justamente se comentaba era que iba a ser retiro de ciertas vestimentas o prendas. Es decir, era un lugar obligado de paso de la víctima, no era un lugar circunstancial. Entonces, hace pocos días, bueno, ayer nos hablaban, decía el doctor Calvermaten, el abogado, que al estudio habían llegado unos mails a partir del día 12, inclusive el día 17, 4 días antes, en los cuales alguien preguntaba primero si lo defendería ante un homicidio calificado y demás. Él después del crimen interpreta o analiza y dice, debe ser esta misma persona. Todavía no se pudo constatar esto. Pero la pregunta es esta, ¿usted cree que Farré encontró el momento para matar a su mujer? ¿Qué quiero decir con esto? Él ya tenía planeado, es un hombre que fue CEO de una gran empresa, muy planificador en todo lo suyo, un hombre que daba órdenes permanentemente, inclusive en la casa también, por lo que se sabe. ¿Usted cree que buscó el momento para matarla y lo encontró en ese momento? Bueno, verdaderamente quizás no me corresponde calificar si él buscó ese momento o no. Sí fue el momento adecuado a la situación porque era el único en el que iban a estar a solas, quizás. ¿Cree que la podía haber matado el lunes en vez del viernes?
digamos, en este lugar y por los elementos que se ha utilizado, uno presupondría, digamos, de que todo cerraría dentro de una planificación previa. Es decir, si hubiera esta audiencia, digamos, bueno, acá porque la víctima fue a retirar vestimentas también, pero si se hubiera desarrollado en un tribunal o se hubiera desarrollado en un centro de mediación o en algún otro contexto, digamos, en edilicio, muy difícilmente hubiera quizás llevado un cuchillo al lugar. A veces ocurre, a veces hay tragedias en los tribunales. En tribunales o en dependencias públicas, pero digamos ya estaba más limitado quizás en su accionar. Acá evidentemente el contexto dio a que iba a estar sí o sí con esta persona, con la víctima victimario frente a frente, y bueno, y pasó, digamos, algo que quizás se podría haber evitado. Bueno, y evidentemente hubo varios factores detonantes fundamentales, ¿no? La restricción que se le aplicó a este hombre, saber que era el último encuentro tal vez, porque ella retiraba sus prendas de ahí, que no se volvían a ver, y muchas cosas más. Quiero preguntarle por último, y muy breve, usted compartió con nosotros las palabras del doctor de Rosa, médico psiquiatra, que hizo declaraciones al respecto, ya de lo que él opinaba al respecto de la causa. Ahora fue incorporado por parte del nuevo defensor, Adrián Tenca, a su defensa. ¿Le parece que estas declaraciones que él hizo previamente pueden afectar la posibilidad de que sea incorporado a la defensa? Bueno, son visiones u opiniones personales que ha tenido el profesional, digamos, con la información periodística. Después él verá en su accionar desde el área psiquiátrica qué elementos puede tener como para aportarle a la defensa o no. Quizás no es mi caso, es decir, dudo que me llamen desde la defensa con la contextura o con las opiniones técnicas que uno tiene. Pero lo que voy es, en realidad técnicamente no tiene ningún impedimento, pero bueno, evidentemente si arroja una postura o una teoría previa y después tiene que fundamentar otra, verá de qué forma o qué elementos científicos tiene como para corroborarlo. Bueno, Walter, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Walter Gorba, que es perito criminalístico, aportándonos más datos, ¿no?, al respecto de lo que sucedió en esa vivienda del country Martindale. Exactamente. Bueno.